Bueno, ¿qué balance sacamos de este primer debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Me acompaña José Salazar, él es analista político, y discutimos un poco de lo que vimos anoche. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, gracias. Tu balance inicial de este, porque a la gente le gusta hablar de ganadores, perdedores. Sí. Pero... Mira, yo creo que primero quien gana es la población, para empezar, ¿no? Claro. Porque me parece que la campaña venía un poco aburrida, media sosa, y siempre un debate de esta naturaleza pues te genera un montón de comentarios. Vemos que las redes están reventándose a favor y en contra, de modo que, digamos, no me gustaría decidir rápidamente quién es el ganador o el perdedor. Lo que sí veo son algunos temas ausentes o que necesitaron reforzarse, y un tema bien importante, Pamela, que es que no hemos dado la oportunidad a que los candidatos o candidatas a vicepresidencias se hayan presentado. No los conocemos, ¿no?, en sus temas de propuesta. La candidata Juntos por el Perú, por ejemplo, la señorita Analí Márquez, no la conocemos. No. En verdad no la conocemos, y tiene un perfil un poco como que se parece al de Dina Boluarte. Es abogada, ha trabajado en la municipalidad. Funcionaria pública, ciertamente, pública, claro. Y yo creo que, basados en nuestra experiencia trágica, política de los últimos años, donde los vicepresidentes asumen finalmente la presidencia, yo creo que sería importante que los conozcamos un poquito más. A Galarreta, primer candidato a la primera vicepresidencia, por lo menos lo conocemos, tiene algunas declaraciones políticas por ahí, pero tampoco lo conocemos en sus planes de gobierno, claro, ¿cierto? Y en el otro lado, por Juntos por el Perú, menos, no conocemos absolutamente nada, cuál es la propuesta. Entonces yo creo que ese tema es el gran ausente en este primer debate. Otros temas ausentes, por ejemplo, me parece que en reforma del Estado faltó profundizar más por ambos lados. En realidad en reforma del Estado no escuchamos nada. Fue un arranque muy flojo de ambos técnicos, ¿no? El señor Guaro, que el señor Cinesio, parecía que estaban dando cátedra universitaria, sin realmente, hacían un diagnóstico, pero no nos decían cuál era el núcleo de reformas que pretendían hacer. Hay mucho que hacer en reforma del Estado, gestión del Estado. ¿Qué ha pasado durante los últimos 4 años? Ya vamos a cumplir 5 años de este gobierno, justamente donde han caído, si algo ha fallado en el Perú, es la gestión del Estado para llevar a cabo no solamente reformas, que bueno, no ha habido ninguna reforma importante, sino para que el Estado llegue a la población en tema de salud, en tema de educación, tema de infraestructura. Ahí hay dos temas que me parecen fundamentales y que sí el señor Cinesio López mencionó. El tema de cómo se ha destruido el equilibrio de poderes, correcto, de cómo hemos pasado, que eso es verdad, de un régimen presidencialista en el papel, en la Constitución, y en la práctica es el Congreso el que hace y deshace. Eso por un lado. La figura de la vacancia presidencial, cómo se ha manoseado, ¿no? Cómo se han modificado más de 5 decenas de artículos de la Constitución, simplemente porque se sumaban los votos de izquierda y de derecha, hay que decirlo, porque ahí se despercude Juntos por el Perú, pero ha sido parte, ¿no?, de esta mutación. Y el otro tema es el tema de ejecución presupuestal, que sí tiene que ver con eficiencia del Estado, porque resulta que, según el INEI, casi 95% de los municipios, los alcaldes provinciales y de los alcaldes distritales, casi 96%, reconocen que necesitan reforzar las capacidades de su personal. Correcto. Por eso es que se vuelven todos los años plata, no hay un problema de dinero, hay un problema de ineficiencia, ejecución de gasto y de corrupción, ¿no? Y eso es gestión del Estado. Correcto. A nivel más profundo, que es del Estado, del gobierno, pero después tú bajas a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, regionales, y ves que ahí hay dinero, simplemente que no saben gestionar. El otro tema, descentralización. Creo que las declaraciones fueron muy generales, ¿no? Una regionalización que ha fallado completamente, y entonces creo que ahí debieron haber propuestas mucho más profundas de cómo avanzamos en lo poco que se ha avanzado en temas de regionalización, en temas de descentralización. ¿Cuánto ha contribuido a esta situación caótica que llegan? Principalmente son movimientos independientes, ¿no? Organizaciones, movimientos políticos independientes que llegan al poder y que empiezan a colocar, me imagino yo, a mi entorno amical, cumplo con quienes financiaron mis campañas y voy haciendo nombramientos, y tenemos, digamos, organismos estatales
copados de gente que no tiene el perfil. Entonces, ¿cuánto ha contribuido esta situación, ¿no? De cómo se ha modificado la ley electoral, el no fomentar partidos políticos con bases a nivel nacional, o sea, el descrédito de la clase política? ¿Cómo ha fomentado? Todo eso es reforma justamente del Estado. Y cuando hablamos del Estado hay que incluir al Congreso, ojo. Porque nadie ha mencionado absolutamente qué cambios tienen que hacerse en el Congreso también. Yo espero que los nuevos congresistas, tanto diputados como senadores que están ingresando al Poder Legislativo, tengan esa capacidad de reformar al Congreso, no solamente en su función misma, sino también en sus gastos. Claro. Es el único sector del Estado que gasta sin ningún control. Aquí la Contraloría no tiene ninguna injerencia como para hacer un control de los gastos innecesarios que lleva a cabo el Congreso. Eso es reforma del Estado. Claro. Para no hablar ya de la Fiscalía, también importante ente del Estado. En la Fiscalía hay que hacer una regenería total. Todo lo que tenemos ahora y todo lo que ha pasado es producto justamente de que en la Fiscalía se han instalado más bien criterios políticos, no criterios técnicos, no basados en las leyes. Simplemente ha habido personas que han llegado ahí con cierto nivel político para defender, por supuesto, sus propias... Los marcos de referencia para contratación de personal, ¿los pueden mover a discrecionalidad la autoridad elegida? Porque, o sea, ¿a dónde voy con esto? Que es una puñalada en el corazón saber que los municipios que más canon reciben ejecutan menos del 40%. Totalmente. Ahí está Ancash. ¿No? Ancash, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Echarate en el Cusco, Cajamarca es nuevamente la región más pobre del país y una de las regiones que más canon reciben. Entonces, ¿a qué lo atribuimos? ¿Al clientelismo político de quien salió elegido? ¿A marcos de referencia que se mueven según las conveniencias para poder nombrar a quien yo quiero y no a quien debería estar? Es una mezcla de todo, Pamela. Primero es la gestión propia del Ministerio de Energía y Minas a quien le corresponde no velar porque los recursos que se originan como el canon minero pues son impuestos que se pagan finalmente. Ese canon minero tiene que llegar a las regiones, ¿no? Llega bien. Claro. El tema es cómo se ejecuta. Cajamarca ejecutó en el 2025 41% nada más de los recursos del canon. Totalmente, y te apuesto que en Ancash es peor, ¿no? Y en Arequipa, ¿no? Entonces eso es pura gestión del Estado, a nivel no solamente del Estado central, del gobierno central, sino también de las regiones, ¿no? De los municipios. Hay municipios distritales cuya gestión es pésima. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos no están capacitados para gastar inmensas cantidades de dinero que le llega todo el año. Correcto. Al final ese dinero termina regresando al Estado central y es una tragedia, en verdad. En materia económica, yo creo que lo comentaba, el talón de Aquiles de Juntos por el Perú es el mismo que el de Pedro Castillo. Ganan y pasan a la segunda vuelta con un discurso muy radical, estatista, revisión de los TLCs, ¿no? Anular los contratos ley, en fin, todo ese discurso radical, además de la Asamblea Constituyente, inaplicable. Y en segunda vuelta terminan reconociendo, no vamos a poder porque somos minoría en el Congreso, no tenemos suficientes aliados y ya no vamos a hacer nada de lo que está en nuestro plan de gobierno. Sí, y eso, lo que hemos vivido, es lo que hemos vivido estos últimos 5 años, ¿no? Toda la inestabilidad, la incertidumbre que produce precisamente este viraje. Creo que la discusión económica fue lo mejor del debate ayer, la verdad, ¿no? Creo que Luis Carranza, que es un economista, tuvo su lado político también, ¿no? Para enfrentarse a otro economista más político que él, como es Pedro Franque, ¿no? Ahora, no dejemos de lado también, Pamela, de ver que en el debate ayer, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es tener a Carlos Newhouse, nada más y nada menos que presidente del Partido Popular Cristiano. Y esto ha pasado desapercibido, O sea, ¿en qué momento se le convocó? ¿No? Porque Keiko estratégicamente guardó a su equipo. En secreto hasta ayer por la tarde que colgó su TikTok. Total. Entonces es un funcionario prestado, ¿no? Es un economista prestado. Igual, Pedro Franque es un economista prestado, ¿no? Que perteneció al gobierno de Pedro Castillo y ya conocemos cómo llegó él. Esperemos que en esta segunda opción, digamos, de llegar al poder Roberto Sánchez, por lo menos Franque se mantenga más de 6 meses en el gobierno, porque esta es una tragedia, ¿no? Los ministros no duran más de 6 meses. Es que ese es el problema, porque se nombraron ministros, en salud nombraron al ministro de la Agüita Racimada, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el nombramiento con cálculo político más que de cara a las necesidades. Ahora,
Si comparamos los ejercicios de Carranza y de Franque frente al MEF, Franque sale muy mal parado porque citó cifras del rebote de la pandemia. Cualquier cosa pequeña que hiciera, que no se la reconozcamos, iba a significar un salto, ¿no? Claro, una mejora. Sí, Así sin lugar a es. duda. Ahora, Pedro Franque estuvo ahí, obviamente, sin haber participado en la elaboración del plan. Por eso que todo lo que tú dices son mensajes que él ha tenido que elaborar un poquito para ver si calmaba las dudas, sobre todo sobre el tema de Velarde. Esta mañana escuché a Frank Ponte que ya cambia otra vez respecto a este tema tan recurrente, ¿no? Que creo que deberían cortarlo ya, ¿no? El de Julio Velarde en el Banco ¿no? Central. Digamos, ya, si lo vas a dejar, déjalo, pero no estés teniendo mensajes contradictorios. Una cosa es lo que dijo Roberto Sánchez antes de la campaña y durante la campaña, la primera vuelta, luego ahora lo que dice Franque, y hoy en la mañana lo escuché otra vez como dudando, sí, puedes tener una persona, es una persona de edad, como que ya debería, ¿no? Como diciendo, oye, ya. Claro, debería dejar la cosa, mantener la estabilidad del Banco Central de Reserva, no tocarlo. No es lo que dicen. Sí, insisten en el tema. Ayer conversaba con el señor Basalar, que es el asesor espiritual, pero un personaje muy político de Roberto Sánchez, y hablaba de las reservas, de los 100.000 millones. Claro. ¿Por qué tenerlos ahí? ¿No? Deberíamos cerrar brechas. Sí. O sea, no están terminando de entender que eso no se toca, que hay un porcentaje, pero que no se toca. No se toca. Entonces, da tranquilidad. O sea, al final yo creo que lo que pretende es, en esta segunda vuelta de Juntos por el Perú, sobre todo, es dar tranquilidad. Oye, no vamos a hacer todo lo que dijimos que vamos a hacer, tranquilos, inversionistas, empresarios, vamos a generar las condiciones. Sí. ¿Podemos creerles con la experiencia que hemos tenido? Sí, yo creo que, mira, lo que ha pasado durante este debate es que hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Hay una desafección por la política. ¿Por qué? Por justamente este tipo de debates, ¿no? Este tipo de mensajes que no terminan de convencernos, ¿no? No nos dan esa tranquilidad que quisiéramos ir. Ahora, ya ¿En ninguno de los dos casos? En ninguno de los dos casos yo creo, porque fíjate, tú comentabas ahora lo de Miki, ¿no? Miki Torres. Entonces, en lo que queda de los 13 días, ahorita lo que va de alguna manera a regular el éxito, ¿no?, de un candidato, primero es los apoyos que ya he visto que se están logrando, ¿no?, de personas o de partidos políticos, ¿no? Ahora Nación, ahora ya finalmente va a votar por Juntos por el Perú. ¿Crees en esa capacidad de endoce que tiene López Chao, el mismo Nieto, que tiene una bancada importante? Sí, yo no creo que los políticos hoy día puedan mandar sobre los votos de los electores. Al fin y al cabo tú votas por el candidato que te atrae, ¿no? Ni siquiera votamos por planes de gobierno, votamos emocionalmente, votamos por aquel candidato o candidata que nos inspira, ¿no? Que nos venda una promesa, ¿no? Cosa que no veo tampoco en esta campaña. Por eso decía que al comienzo era aburrida, ¿no? Porque ¿qué mensaje, nos queda detrás que nos inspire a votar por un candidato? Eso es lo que yo no veo en esta campaña, ¿no? Tenemos el tema del sector digital a nuestra disposición y yo no veo que en esta segunda vuelta por lo menos estamos haciendo uso de una campaña disruptiva. Tampoco. En redes sociales. No es. No, tampoco. ¿no? Entonces, ¿qué nos quedan mensajes? Pues la de Fuerza Popular, orden. Ya sabemos, orden, pero ¿cómo? Orden, ¿no? Crecimiento económico. Por el otro lado, estas propuestas, pensión 65 universal, sí, que bien suena, pero ¿de dónde? Si a duras penas la ONP puede cumplir con sus afiliados y por las leyes aprobadas en este Congreso, y ahí tampoco se puede. Es que a mí el doble discurso de Juntos por el Perú, que quieren apartar que Sánchez ha sido congresista y ha votado en varias de estas normas que han generado el forado fiscal, ¿no? Y que ha contribuido con las leyes pro crimen. Eso lo quieren apartar. Sí, correcto. Ahora, lo bueno de todo esto, Pamela, es que hoy día si tú analizas el mercado, está tranquilo. El dólar está en el mismo precio del año pasado, la bolsa de valores normal, entonces, como decíamos, ya creo que ya estos mensajes recurrentes, que ya los conocemos, ya son asumidos de alguna manera por los inversores, ¿no? Entonces yo creo que el que conozca bien el Perú sabe que estamos pasando Pedro Castillo número 2, ¿no? Entonces que no va a pasar nada si eventualmente el gobierno, claro. ¿Tanto que no va a pasar nada o vamos a vivir esta...? Me refiero a que económicamente, ¿no? Yo creo que, mira, estamos terminando un país, claro, 2-3% de crecimiento no es nada, podríamos estar 6-7%, pero durante lo que logró Carranza en el segundo gobierno de Alan García. Claro. Esa es su carta de presentación, de hecho lo mencionó, ¿no? O sea, yo en mi gobierno crecimos 6-7% anual, sacamos a tantos millones de peruanos de la pobreza. Así es, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, ya nuevamente, ¿no? Los actores económicos, tanto nacionales como internacionales, dirán, bueno, estos peruanos yendo otra vez a unas elecciones con un candidato
candidato disruptor de izquierda y nuevamente con una candidata con todos los problemas que tienen. Entonces ya yo creo que eso lo dan por sentado, ¿no? Y yo te digo, hoy día económicamente las reacciones me parecen ahí las más adecuadas y ahora sí, lo que se viene es el debate presidencial, que es mucho más importante. Yo espero, Pamela, que se toque el tema de la corrupción, porque en el primero nada, ni una sola. ¿Por qué? Porque ambos candidatos tienen a un elefante dentro de su casa de vidrio, ¿no? Entonces no lo van a mencionar, pero vamos, es necesario que nos digan cómo van a corregir este mal endémico de la sociedad peruana y de los políticos peruanos que nos han llevado a esta situación, ¿no? Y medio ambiente, por favor. Sí, también, ¿no? Grandes tema de contaminación, nada. Bueno, ¿no? Minería ilegal, ahí también ambos tienen techo de vidrio, pues porque eso está vinculado a las economías ilegales. Pendiente también. José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de Petroperú, porque